Amigos, buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezó el plan de externalización de farmacias en el cual se entregarán 169 medicamentos genéricos. Además, el gobierno nacional espera pactar un acuerdo definitivo en las 2 primeras mesas de diálogo con el movimiento indígena. Revisemos otros titulares. El consorcio Metro de Medellín Transdev fue adjudicado para operar el Metro de Quito. El gobierno espera alcanzar un acuerdo en las 2 primeras mesas de diálogo con el movimiento indígena, según el ministro Francisco Jiménez. Finalmente, arrancó el plan de externalización de farmacias en Guayaquil. El ministro de Salud, José Ruales, explicó que en esta fase de prueba se entregarán 169 medicamentos genéricos y de marca. Proceso de admisión a universidades estará a cargo de cada centro de educación superior tras la eliminación del examen de la Secretaría de Educación Superior. En los deportes, revisamos los 5 mejores goles de la semana. Además, está todo listo para la segunda fecha de la segunda etapa de la Liga Pro. En corto, nos damos un vueltazo por Guayaquil para que usted conozca las actividades que puede realizar por las fiestas julianas. Y además, el duro de la Corte Nacional de Justicia nos demostró sus aros. Pero tranquilos, aros en el básquetbol. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Aquí empezamos. Un consorcio colombo-francés se encargará de la operación del Metro de Quito. En agosto se prevé la firma del contrato. Tenemos al oferente seleccionado, el consorcio formado por Metro de Medellín, Colombia y Transdev de Francia. A 5 meses del inicio de operaciones del Metro de Quito, se conoció finalmente cuál será la empresa internacional que se encargará de la puesta en marcha de esta mega obra. Esta es una fecha histórica, es un día emblemático. 10 años hemos esperado para esta situación. En el caso de Transdev, es una empresa con presencia internacional en 18 países. Ha tenido la operación del Metro de Estocolmo durante 20 años, operó la línea 1 del Metro de Delhi, operó la línea 9 del Metro de Seúl, y en el caso del Metro de Medellín tiene ya casi 3 décadas de operación. Entre los requisitos que se solicitó a los concursantes es que tengan una experiencia en el sector ferroviario de al menos 20 años y que sean además una empresa pública. Tras este anuncio, el operador inicia la fase precontractual y las autoridades esperan que el contrato se firme ya a finales del mes de agosto. Tienen que presentar la documentación, se firma el contrato y luego ya empieza la ejecución como tal. Vienen todas las pruebas, ellos tienen que hacer la contratación de la limpieza, de la seguridad. Únicamente 2 oferentes presentaron sus propuestas para la operación del Metro de Quito y la selección del ganador estuvo a cargo de una comisión que trabajó junto con una veeduría internacional. Revisamos la documentación adjunta en el repositorio, garantizando que se cumpliese con los estándares de transparencia. El alcalde Guarderas reiteró que en diciembre de este año iniciará la operación del Metro de Quito, una obra que le costó a la capital más de 2.000 millones de dólares. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas. Luego de 3 días de mesas de diálogo, aún no se llega a acuerdos concretos entre el gobierno nacional y el sector indígena. Sin embargo, quienes han participado ya en estos procesos aseguran que hay varios puntos en común. Luego de trabajar por separado para analizar los datos recabados, tanto los representantes del gobierno nacional como del sector indígena llegaron este viernes al tercer día de mesas temáticas de diálogo con la expectativa de lograr los primeros acuerdos. En este momento hemos tenido elementos, datos, sobre todo para cruzar sobre la información del gobierno y sobre nuestros datos que hemos dado. Por lo tanto, el día de hoy se ha de consolidar las primeras propuestas. En ese sentido, de nuestra parte, como hemos dicho, siempre aperturados a este proceso de diálogo. Según el ministro de Producción, Julio José Prado, en la mesa de subsidio de los combustibles, se analizará cómo y a quiénes debería estar orientada la focalización. Nosotros lo que creemos es que hay un segmento de la población, que lo tendremos que discutir aquí el día de hoy, que, por ejemplo, tiene unos vehículos de alta gama que posiblemente no requieren el nivel de subsidio que requieren otros sectores artesanales o de producción artesanal en el país, o sectores, por ejemplo, de transporte popular, que evidentemente requieren un subsidio para que no suban los precios.
En la mesa número 2, que analiza la banca pública y privada, el gobierno también presentó una propuesta que va encaminada a reestructurar créditos desde $3.000 a $10.000 a 10 años plazo y 3 de gracia. Significa que no tendrían que pagar ni capital ni interés por 3 años. Y aquellos intereses vencidos, ¿no es cierto?, que vienen acarreándose en los créditos, esos empiecen recién a pagarse en el año 8, 9 y 10. Lo que hemos solicitado es que deben involucrar las diferentes instancias que en este caso están vinculados al proceso crediticio, privado, público, cooperativas de ahorro y crédito. La intención aquí no es desfalcar a nadie, pero la intención también tienen que entender, en un momento tan jodido en el Ecuador necesitamos resolver. Sabemos que no vamos a arreglar toda la situación del país en estos 90 días, pero lo que sí estamos convencidos que nosotros como nacionalidad y el sector organizado estamos poniendo las propuestas sobre la mesa. Según el presidente del directorio de Banecuador, Iván Andrade, durante la pandemia se dieron procesos por refinanciación de $10.000 millones e incluso aún existe a la fecha un saldo de 3.486 millones por este proceso. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Para la siguiente semana, el Ejecutivo espera sellar un acuerdo definitivo en las 2 primeras mesas de diálogo con el movimiento indígena, tanto en materia de focalización de subsidios como de créditos en la banca pública y privada. Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ya al término de la tarde se fijaron coincidencias en al menos 4 conceptos relacionados con la eficacia en la aplicación de los subsidios y la reestructuración de deudas a 10 años plazo con 3 años de gracia, incluso considerando la recalificación de usuarios que cayeron en mora. Todavía falta, por decirlo así, una reunión final en la que se terminará de diseñar el documento, pero va a estar muy cerca de lo que aquí ya se ha acordado. Inclusive hoy día compareció también el secretario jurídico de la presidencia y se dejó establecido el mecanismo de una resolución de la Junta de Política Financiera para que tenga una validez dentro de todo el sistema financiero y estas condiciones queden ya instrumentadas. Y el gobierno logra importantes avances en el sector de la salud. Este viernes inició el plan de externalización de farmacias, iniciativa con la que se busca terminar con el desabastecimiento de medicamentos. El plan de externalización de farmacias finalmente arrancó. María Sixta Bélgica Vera, paciente del hospital Abel Gilbert Pontón, situado en el suburbio de Guayaquil, esta mañana se convirtió en la primera beneficiaria del programa, denominado Medicina Cerca. Muchísimas gracias por la atención que me han dado. Hoy empezamos la prueba de funcionamiento hasta que llegue a producción en el hospital Abel Gilbert Pontón. La próxima semana vamos a hacerlo en el hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, luego en el Hospital de Especialidades de Portoviejo y terminaremos la fase de pruebas en el Hospital Pablo Arturo Suárez y el Hospital Eugenio Espejo en Quito. El ministro de Salud, José Ruales, explicó que en esta primera fase, en el Hospital Guayaquil, por ejemplo, se entregarán 165 medicamentos genéricos y de marca, de un total de 325 vía receta electrónica. Pues el médico, luego de atender al paciente, debe subir la receta electrónica al sistema al que también tienen acceso las 127 farmacias privadas que intervienen en esta etapa. Al usuario se le entrega un documento físico que tiene un código de barras. Con ese papel y en un plazo no mayor a 72 horas se le hace entrega de los medicamentos que están en la receta. Tenemos medicamentos para pacientes crónicos, por ejemplo los antihipertensivos, entonces le van a dar los Sartán para 3 meses. Cada paciente va a recibir 3 recetas, deberá ir cada mes. En el proceso de externalización de farmacias se han calificado ya 1.099 establecimientos privados hasta el momento, con los que el ministerio podrá establecer convenios para la siguiente fase del programa, que deberá abarcar a todos los hospitales básicos de especialidades y centros de salud. Con su implementación, el gobierno ha ofrecido terminar con el desabastecimiento de medicinas de uso ambulatorio, que son las que se prescriben en consulta externa, pero también hay procesos de compras de medicamentos por catálogos y otras convocatorias y ofertas para lograr un total abastecimiento. Los medicamentos ya están comprados y llegarán el 5 de agosto para cubrir al 100%, esperamos, la
las necesidades hasta fin de año. La tarde de este viernes en el EQ 911 de San Borondón se llevó a cabo también el Gabinete Sectorial de Salud, liderado por el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Allí se dio a conocer que la declaratoria de emergencia del sector ahora incluye los hospitales del Seguro Social, lo cual va a contribuir a trabajar conjuntamente. Y para la tranquilidad de los usuarios de los prestadores externos del IES y el MSP, se informó además que ya se empezaron a hacer los pagos para cubrir la deuda de 400 millones de dólares que sostenía con ellos el Estado. El día de ayer ya se aprobaron las transferencias especialmente a Solca. Esto obviamente permitirá continuar con los servicios de derivación. Luisa María Heredia, 24 horas. Continúa la larga fila en los exteriores de la empresa municipal de aseo de Quito por ciudadanos que buscan una plaza de empleo. Así amaneció el ambiente en los exteriores de la empresa de aseo de Quito. Por segundo día consecutivo este viernes, cientos de personas pernoctaron en la avenida Occidental para tratar de conseguir una oportunidad laboral en esta institución. Sí, a la tercera edad, usted sabe, les mandan de alguna empresa uno desocupado, ¿qué puede hacer? ¿Qué tiempo está sin trabajo? Ya estoy como 5 años sin trabajo. Tengo 2 bebés. ¿Cómo ha estado haciendo sin trabajo? Minando, yendo a recoger botellas. En la fila encontramos a varias parejas de esposos desempleados que llegaron con sus pequeños hijos esperanzados en conseguir una plaza de empleo. Es el caso de David y Vanessa, que madrugaron a las 4 de la mañana. ¿Desde qué tiempo están sin trabajo? Ya va a ser prácticamente 2 años de mi parte. De él es 1 año. Créase que uno tiene que hacer medios para poder sustentar y dar el pan de cada día a sus hijos. Pero no fueron los únicos. También encontramos a varias familias haciendo fila desde la noche de ayer para ver si uno de ellos sale favorecido en esta lotería. ¿Se le ha hecho difícil? Sí, difícil, más que soy madre soltera y necesito. Según el gerente de Maceo, hasta el cierre de esta edición han recibido más de 10.000 hojas de vida físicas y digitales en estos 2 días. Una primera fase de calificación de méritos en función de los documentos que se presenten, y quienes sean favorecidos en esa fase pasarán a la selección por concurso de oposición, en donde rendirán pruebas tanto físicas como psicológicas y de conocimientos generales. Muchas de ellas ya fueron revisadas y lo sorprendente es ver la experiencia de muchos de los postulantes. Tengo profesionales, tengo ingenieros, tengo abogados, tengo médicos que están postulando para un cargo de ayudante de barrido y recolección de las calles de Quito. Se estima que hasta el cierre de este proceso, Maceo recibe un total de 10.000 hojas de vida. Desafortunadamente, solo 200 serán favorecidas con una plaza de empleo. En Quito, Paul Coello. Nivel de selección mayor. Hugo Quintana, 24 horas. Por otro lado, como parte de su planificación para la Copa del Mundo, las distintas selecciones han empezado ya a organizar temas logísticos, dónde van a hospedarse, dónde van a entrenar y demás detalles relacionados a lo que será su participación en la Copa del Mundo. Pero hay otras que también ya se han adelantado y han presentado sus uniformes para este Mundial. Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar 2022 y poco a poco las mejores 32 selecciones de fútbol del mundo empiezan a revelar los uniformes que lucirán durante el torneo mundialista. Empezamos por la selección argentina, y es que con esta foto de Lionel Messi, capitán del equipo albiceleste, finalmente se confirmó cuál sería la camiseta que llevarían al Mundial de Qatar, con un diseño que ofrece 2 referencias a la bandera argentina en el dorso. Por un lado, la franja central representa una bandera vertical y por otro lado, en la parte posterior del cuello, incorpora al Sol de Mayo, emblema nacional en Argentina. 2 años demoraron en armar el uniforme completo de la selección mexicana. La camiseta de color verde será combinada con un short blanco. El diseño frontal está inspirado en el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que simboliza la dualidad de la naturaleza humana característica de las culturas prehispánicas. Uruguay también oficializó su uniforme con esta foto del máximo goleador uruguayo Luis Suárez. Y como es tradicional, por encima del escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aparecen las 4 estrellas por los mundiales ganados en los Juegos Olímpicos de Colombes, Ámsterdam y las Copas del Mundo 1930 y 1950. Senegal también presentó su camiseta oficial para Qatar 2022.
La camiseta es blanca, dejando toda la atención para los tres colores, verde, amarillo y rojo, de la bandera del país y la estrella insignia de Senegal. Así, algunas selecciones ya están listas con su indumentaria para lo que será la Copa del Mundo 2022 y todos los ecuatorianos estamos atentos a la presentación de la camiseta que llevará la tricolor. María Mercedes Pesantes, 24 horas. Y les contamos también que debido a la gran demanda de alojamiento en Qatar, la FIFA se ha visto en la necesidad de implementar medidas como alternativa en el tema hospedaje bastante curiosas. Aquí revisamos algunas de ellas. Bueno, para quienes piensen viajar a Qatar, ahí tienen otra alternativa para el tema hospedaje. Así estamos cerrando este pequeño espacio mundialista, no sin antes recordarles que la Copa del Mundo Qatar 2022 se juega aquí, en la cancha de Teleamazonas, en señal abierta y sin costo alguno. Liz, tú sigues con más. Tú lo has dicho, güey, estamos contando los días, faltan 129 días ya para vivir esa fiesta que es el fútbol, lo que es el mundial, y usted lo verá aquí en Teleamazonas. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida, proceso de admisión a universidades estará a cargo de cada centro de educación superior tras la eliminación del examen de la Secretaría de Educación Superior. Además, conozca el estado del plan estrella del gobierno que busca reducir la desnutrición crónica infantil. Ya volvemos. Richard Carapaz, el esfuerzo te define. Banco Pichincha, en confianza. Los zapatos de pupos, $50. El uniforme para el partido, otros $12. Las colas para el segundo tiempo, $4. Ver a Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA, eso lo pone Teleamazonas. ¡Gratis! En señal abierta. Teleamazonas, el canal de la Copa Mundial de la FIFA. Al caminar siento el aire en el rostro, escuchando los pájaros y también a lo lejos puedo escuchar a mis compañeros. Él es Miguel, ella es Cristina y ella es mi nueva maestra que hoy nos ha enseñado sobre el Ecuador y lo diverso que somos. Estamos de regreso con más información. El proceso de admisión para las universidades estará a cargo de cada centro de educación superior tras la eliminación del examen de la Secretaría de Educación Superior. El gobierno además otorgó facilidades para la creación de nuevas carreras. Se acabó el examen de la CENESID, no más el examen de la CENESID. Vía decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dio vida al nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, con el que se traslada a las universidades la responsabilidad de definir los mecanismos de ingreso a las carreras que ofertan, respetando su autonomía. Lasso precisó que el examen transformar a cargo de la CENESID se tomará por última vez en este segundo semestre del año para la sierra. Para el régimen de la costa se acabó desde hoy porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la CENESID. Y para el régimen de la sierra, obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora, pero a partir del próximo año no hay examen de la CENESID en régimen sierra y en régimen costa. El nuevo reglamento contempla además facilidades para que las universidades puedan crear carreras y abrir extensiones. Más cupos, más carreras, más oferta académica y más modalidades para nuestros jóvenes. Se establece un término máximo de 30 días para el tratamiento de aprobaciones de carreras en instituciones de educación superior. Esto reducirá sustancialmente el tiempo de aprobación de carreras, que actualmente superaba los 7 meses. El subsecretario jurídico de la presidencia, Marcos Miranda, detalló que en el reglamento, que consta de 73 artículos, 12 disposiciones generales y 8 transitorias, se eliminan las restricciones que limitaban la capacidad de las universidades para definir el destino de sus recursos. En el marco de su intervención, el primer mandatario lamentó que la Asamblea Nacional no diera trámite al proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de Educación Superior, que fue presentado en agosto de 2021. Ese proyecto ha dormido el sueño de los justos durante casi un año, pero no estamos para pugnas entre funciones del Estado. El presidente de la República tiene la potestad legal y constitucional de tramitar reformas a través de decretos ejecutivos como este.
En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En marzo del 2023 estará listo el nuevo modelo de colación escolar que planea implementar el gobierno como uno de los pilares para luchar contra la desnutrición infantil. Según la ministra de Educación, el plan está en proceso de aprobación. La lucha contra la desnutrición crónica infantil como un problema de Estado. Así quisieran que se lo mire desde el gobierno nacional, por lo que sostienen que la idea es articular a todas las instituciones. Salud, educación, MIES, finanzas y a la cabeza, la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición. La entidad se encarga de niños de hasta los primeros 1000 días de nacidos, dice el secretario. La estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición está enfocado en los 1000 primeros días de vida y es de carácter preventivo. Eso no significa que vamos a dejar de lado a los otros niños. Contesta esto al ser cuestionado sobre los alimentos que se reparten en las escuelas, como parte del desayuno o colación escolar. Asegura que ya es responsabilidad del Ministerio de Salud y Educación. Una vez que los niños pasan del sistema de protección social del MIES dentro de los primeros 3 años de vida, luego van al sistema educativo quienes tienen su responsabilidad en distintos aspectos, entre esos la entrega de la colación escolar. La ministra María Brown reconoce que las 2.3 millones de raciones que se reparten a diario son galletas, jugo o leche. Asegura que habrá un nuevo modelo para priorizar otros alimentos. Siempre teniendo en consideración que poco a poco introduciremos en la medida en una medida progresiva alimentos frescos, haciendo también distintos modelos de alimentación escolar, teniendo un modelo universal, pero que tenga algunas especificidades para zonas rurales en donde se pueda ir piloteando ejercicios de procesamiento de alimentos del propio territorio a través de las familias y de la comunidad. El nuevo modelo estará listo en marzo del 2023. Se está subiendo al portal de compras públicas la validación de los proveedores. Todo esto es lo que más tiempo nos toma, es el ejercicio de poder tener los proveedores a nivel nacional para que podamos cumplir y por lo tanto estimamos que ya para el año 2023 este modelo estaría en marcha. El secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición también asegura que no están atrasados en la agenda para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Sostiene además que sí hay presupuesto y que ya ha sido asignado a cada uno de los ministerios. Aunque reconoce que uno de los planes que replicaría lo que hizo Perú al asignar recursos por resultados, está apenas en fase de planificación. Una noticia muy importante que en los próximos días el presidente ya va a anunciar, es un convenio que tenemos con UNICEF justamente para educación. La otra gran barrera del programa es la falta de data actualizada. En mayo del próximo año, el INEC hará público los resultados de la nueva encuesta de desnutrición crónica infantil. Las cifras duras que se manejan hoy son del 2018, en medio de una pandemia que dejó a los pobres más pobres. Dayana Monroy, 24 horas. Por unanimidad, la Asamblea Nacional ratificó el acuerdo con los Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria. Según el Servicio de Rentas Internas, este instrumento permitirá fortalecer el control sobre los contribuyentes. No hizo falta debate parlamentario para dar luz verde al acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para el intercambio de información tributaria. Con 117 votos se ratificó este acuerdo de 15 artículos que básicamente es una herramienta para frenar la evasión fiscal. Ecuador tiene una evasión de cerca de 7.000 millones de dólares medido por la CEPAL, es decir, un 50% de toda la recaudación se va. Ambos países podrán requerir información bajo cláusulas de reserva. Con eso, la autoridad tributaria podrá tener datos precisos del pago de impuestos de los ciudadanos. Con el objeto de que tanto Estados Unidos cobre bien a sus nacionales impuestos federales, cuanto nosotros cobremos bien impuestos nacionales. Santa María dice que lo importante es que la autoridad tributaria se comprometa a aplicar este tipo de acuerdos. Desde el SRI esperan la entrada en vigencia de este instrumento internacional para el cruce de información. Y con eso nosotros podemos determinar si efectivamente nos han comunicado todos, si nos han dicho que todos los ingresos que han tenido, todo el patrimonio que tienen, y a partir de eso poder tomar decisiones ya de control si es que detectamos diferencias. El acuerdo establece la entrega de información automática entre ambos países. También Estados Unidos puede entregar de forma espontánea y se puede realizar bajo pedido específico de nuestro país. Esto es positivo porque, respetando el debido proceso, vamos a pedir la información de los contribuyentes que nosotros consideremos que hay ciertas
desinformaciones o irregularidades, y con eso de allí podremos tomar las acciones concretas. Este documento entrará en vigencia 30 días después de que el Ecuador lo ratifique con la firma del primer mandatario. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Continuamos con más información. Tras revisar la incidencia del COVID-19 en Ecuador, el COE Nacional toma decisiones sobre los requisitos para el ingreso al país. El COE Nacional se reunió para analizar la incidencia del COVID-19 en Ecuador. El resumen a nivel nacional es que desde hace 5 semanas ha existido un aumento de casos. Sin embargo, hay diferencias entre regiones, pues mientras en la costa los casos aún están incrementando, en la sierra empieza a verse una tendencia a la baja. Si se mantiene la tendencia, esperamos que este incremento se mantenga durante 1 o 2 semanas más y luego empiece a disminuir. Un punto importante es que pese al aumento de contagios, el índice de mortalidad no ha incrementado. No incide en la mortalidad. No estamos teniendo casos graves que requieran hospitalización, que requieran UCI. La ocupación en hospitales por COVID-19 también ha disminuido y la tasa de positividad en las pruebas para detección de COVID llega al 38%. En este marco, el COE Nacional ratificó la recomendación de usar mascarillas en espacios cerrados. Y en espacios públicos abiertos donde no garantice el distanciamiento social, como por ejemplo el transporte público, eventos masivos. Además, se decidió flexibilizar los requisitos de entrada al país. La prueba de antígenos también será válida para el ingreso. Mantener el carnet de vacunación y en el caso de la prueba para aquellas personas que no tengan la prueba RT-PCR o la prueba de antígenos. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y alrededor de 5.000 pruebas de detección de COVID-19 se hacen durante las últimas semanas en los centros del Ministerio de Salud. La positividad en Quito, según la autoridad sanitaria, es del 38%. Cifra preocupante si se toma en cuenta que la OMS considera como óptima una positividad de apenas el 5%. Ante el incremento de casos de COVID-19, los subcentros del Ministerio de Salud en la capital han vuelto a recibir a un gran número de personas que buscan realizarse una prueba de diagnóstico. Dolor de cabeza y dolor de garganta. Dolor de cabeza, dolor de la garganta, tos, fiebre también es. Desde que inició el mes, son alrededor de 5.000 los test que se realizan en estos puntos durante cada semana epidemiológica. Y la positividad continúa generando preocupación en las autoridades. Al momento manejamos un índice de positividad del 38%. En los laboratorios privados, la demanda de pruebas, en cambio, no se ha incrementado. Creen que allí juegan varios factores. Y en aquellos que tienen síntomas, hay más probabilidad que el síntoma sea leve y de duración más corta. Es así que nosotros creemos que está subestimado el número de personas que están siendo afectadas por la enfermedad, así como el porcentaje de positividad. Por ello, dice Terán, la herramienta más efectiva ahora es la vacunación. Sin embargo, cree que las autoridades están fallando en el objetivo de propiciar una rápida inmunización con las dosis de refuerzo. Eso es lo que se necesita, que la gente entienda que la pandemia no se ha acabado, que no se ha superado, que no es endémica y que por lo tanto la vacunación sigue siendo la principal herramienta junto con las medidas de autoprotección. Por ahora en Quito hay 29 puntos de vacunación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.